En 1985, Steve Jobs fue despedido de Apple. De la empresa que él había fundado. De la empresa a la que le había dado todo. Tenía 30 años. Era públicamente conocido. Y acababa de ser eyectado por la junta directiva de su propio sueño. Podría haber desaparecido. Podría haber vendido sus acciones, vivido de las rentas y dejado que el mundo lo recordara como el tipo que cofundó Apple y después fue echado. Nadie lo hubiera culpado. En cambio, hizo algo que define mejor que cualquier otra cosa quién era Steve Jobs. Siguió trabajando. Fundó Next, una empresa de computadoras orientada a universidades y negocios. Después compró una pequeña división de efectos especiales de George Lucas llamada The Graphics Group que más tarde se convertiría en Pixar. Invirtió su propio dinero. Apostó todo de nuevo. Next nunca fue un éxito comercial masivo. Pixar tardó años en dar frutos. Y Jobs pasó una década entera en lo que él mismo llamó el desierto, lejos de las portadas, lejos del centro de atención, construyendo en silencio. Pero cuando Apple en 1997 estaba al borde de la quiebra y lo llamaron para volver, Jobs llegó diferente. Más maduro. Más paciente. Más claro sobre lo que importaba y lo que no. Y en los 13 años siguientes construyó el iMac, el iPod, iTunes, el iPhone, el iPad y la App Store. Transformó 4 industrias distintas, la computación personal, la música, los teléfonos y el cine de animación, de una manera que ninguna persona en la historia había hecho. La historia de Jobs no es la historia de alguien que nunca falló. Es la historia de alguien que falló de las maneras más visibles posibles y usó cada caída como material de construcción. Para entender a Jobs hay que entender de dónde venía. Nació en 1955 en San Francisco. Sus padres biológicos, un estudiante universitaria y un estudiante de posgrado sirio, lo dieron en adopción antes de que naciera. Fue criado por Paul y Clara Jobs, una familia de clase trabajadora en el Valle de Santa Clara, California. Una zona que en ese momento todavía no se llamaba Silicon Valley pero que estaba a punto de serlo. Paul Jobs era mecánico. Le enseñó a Steve que la artesanía importa. Que incluso la parte de atrás de un mueble, la que nadie va a ver, debe estar bien hecha. Esa obsesión por el detalle invisible, por la calidad misma, se convertiría en una de las marcas más profundas de todo lo que Jobs haría después. De adolescente, Jobs se conectó con la contracultura de los años 60 y con la comunidad tecnológica que emergía en el valle. Tomó clases de caligrafía en Reed College, una universidad a la que fue solo un semestre antes de abandonar porque no quería que sus padres adoptivos gastaran sus ahorros en una carrera que no lo convencía. Esas clases de caligrafía, años después, se traducirían en las fuentes tipográficas del primer Macintosh. La primera computadora con una interfaz tipográfica hermosa. Jobs conectaba puntos que nadie más conectaba. Unía el mundo del arte con el de la tecnología. La experiencia estética con la ingeniería. Y esa capacidad de ver conexiones donde otros veían compartimentos separados fue la fuente de todo lo que construyó. La historia de Apple empieza en un garaje en 1976. Jobs tenía 21 años. Su amigo Steve Wozniak, un genio de la electrónica, había construido una computadora personal por el placer de hacerlo. Jobs vio algo que Wozniak no veía, un producto. Mientras Wozniak pensaba como ingeniero, Jobs pensaba como empresario y como artista al mismo tiempo. Entendió que la computadora personal no era solo un juguete para entusiastas de la tecnología. Era el futuro. Y que quien lo construyera bien, quien hiciera que fuera accesible y hermoso y fácil de usar, cambiaría el mundo. Vendieron la primera Apple en una bolsa de papel madera. Literalmente. Y con ese dinero construyeron la siguiente versión. Y con esa la siguiente. Lo que separó a Apple desde el principio no fue la tecnología. Fue la filosofía. Jobs creía que la tecnología debía ser tan fácil de usar que una persona sin ningún conocimiento técnico pudiera hacerlo de forma intuitiva. Creía que los productos debían ser hermosos, no solo funcionales. Creía que el diseño no era un adorno sobre la ingeniería. Era ingeniería. Esa filosofía era radical en un mundo donde las computadoras eran cajas feas llenas de cables que requerían conocimiento técnico avanzado para operar. Y fue esa radicalidad la que construyó la primera base de fanáticos genuinos que Apple tendría para siempre. Pero Jobs no era fácil. Y entender eso es fundamental para entender la historia completa. Era exigente hasta el extremo. Podía destruir el trabajo de semanas de un equipo con una sola frase si creía que no era suficientemente bueno.
Tenía lo que sus colaboradores llamaban el campo de distorsión de la realidad, una capacidad casi sobrenatural para convencer a las personas de que podían hacer lo imposible. Y a veces lo lograba. Y a veces simplemente las agotaba. No era un gerente convencional. No administraba. Provocaba. Desafiaba. Empujaba. Y eso generaba tanto lo mejor como lo peor. Lo mejor era productos que redefinían categorías enteras. Equipos que se superaban a sí mismos porque Jobs nunca aceptaba menos. Lo peor era un ambiente de trabajo que muchos describían como brutal. Personas brillantes que se sentían constantemente al borde de ser descartadas y no daban el 100% en cada momento. ¿Cuál es la lección de eso? No que tengamos que ser crueles para ser grandes. La lección es más matizada, los estándares altísimos producen resultados altísimos. Y la persona que está dispuesta a sostener esos estándares, incluso cuando es incómodo, incluso cuando genera conflicto, construye cosas que el que se conforma con lo suficientemente bueno nunca va a construir. La pregunta no es si Job era un buen jefe en el sentido convencional. La pregunta es que podemos aprender de su obsesión por la excelencia sin adoptar lo que en él era destructivo. El regreso de Jobs a Apple en 1997 es uno de los momentos más extraordinarios de la historia empresarial. Apple estaba en quiebra técnica. Tenía 90 días de capital operativo. Microsoft dominaba el mercado. La mayoría de los analistas daba a Apple por muerta. Lo primero que hizo Jobs al volver no fue lanzar un producto. Fue eliminar. Recortó la línea de productos de Apple de decenas de modelos a 4. Un cuadrante simple, computadora de escritorio y portátil para consumidores y para profesionales. Nada más. Esa decisión es una de las más importantes de la historia de Apple y de la historia del diseño empresarial. Jobs entendió algo que pocas personas entienden, que la claridad viene de la eliminación. Que hacer menos cosas pero hacerlas extraordinariamente bien es infinitamente más poderoso que hacer muchas cosas de manera aceptable. Después vinieron los productos. El iMac en 1998, colorido, audaz, completamente diferente a cualquier computadora que existía. El iPod en 2001, que no inventó la música digital pero la hizo irresistiblemente fácil de usar. iTunes, que redefinió la industria musical. Y en 2007, el iPhone. El iPhone no fue el primer teléfono inteligente. Pero fue el primero que se sentía como el futuro. Y cuando Jobs lo presentó en enero de ese año diciendo que Apple iba a reinventar el teléfono, la mayoría de la industria se rió. 2 años después, nadie se reía. La presentación del iPhone en 2007 es uno de los mejores ejemplos de algo que Jobs dominaba como nadie, la comunicación. Jobs entendió que vender una idea es tan importante como tenerla. Que la manera en que presentas algo determina tanto como lo que presentas. Sus presentaciones eran eventos. No slides llenas de datos. Narrativas. Construidas como si fueran películas, con una estructura dramática, un clímax, una revelación. Cada detalle pensado. Cada palabra elegida. Cuando presentó el iPhone dijo, hoy Apple va a presentar 3 productos revolucionarios. Un iPod con pantalla táctil. Un teléfono revolucionario. Y un dispositivo de comunicación por Internet. 3 cosas. Y mientras el público empezaba a aplaudir creyendo que eran 3 productos separados, Jobs dijo, no son 3 dispositivos. Es uno solo. Y lo sacó del bolsillo. Esa estructura narrativa, esa capacidad de crear expectativa y después superarla, es algo que se puede aprender y aplicar en cualquier contexto. No importa si estás vendiendo un producto, presentando una idea en una reunión o contando la historia de tu negocio en redes sociales. La gente no compra productos. Compra historias. Compra visiones. Compra la sensación de que algo va a cambiar su vida para mejor. Y la persona que sabe contar esa historia tiene una ventaja que ninguna hoja de especificaciones técnicas puede igualar. Jobs lo sabía mejor que nadie. Y lo practicó durante toda su vida. Pixar merece su propio bloque porque es la parte de la historia de Jobs que más se ignora y que más se enseña. Cuando Jobs compró la división de George Lucas en 1986 por $10 millones, no era una empresa de cine. Era un grupo de ingenieros que desarrollaba software de animación por computadora. Durante casi 10 años, Pixar perdió dinero. Jobs financió la empresa de su propio bolsillo. Hubo momentos en los que estuvo a punto de venderla, de cerrarla. Hubo reuniones donde casi la deja ir. No lo hizo. En 1995,
Pixar lanzó Toy Story. La primera película completamente animada por computadora de la historia. Fue un éxito histórico. Y cuando Pixar salió a bolsa días después del estreno, Jobs se convirtió en multimillonario por primera vez. No gracias a Apple. Gracias a Pixar. La lección de Pixar es sobre la paciencia estratégica. La disposición a sostener algo en lo que crees durante años, a través de pérdidas y dudas y presión externa para abandonar, porque tenés una convicción genuina de que hay algo ahí que todavía no se ve completamente. Jobs no siempre tuvo razón. Pero cuando creía en algo, lo sostenía con una persistencia que la mayoría de las personas no tiene. Y esa persistencia, en los casos donde su intuición era correcta, producía resultados que nadie más hubiera esperado. En 2003, Jobs recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas. Lo que hizo con esa información dice más sobre quién era que cualquier producto que haya lanzado. En 2005, dio el discurso de graduación más famoso de la historia en la Universidad de Stanford. Y en ese discurso habló de tres cosas: conectar los puntos, el amor y la pérdida, y la muerte. Sobre la muerte dijo algo que llevo años pensando. Dijo que recordar que vas a morir es la mejor herramienta que conoce para tomar las grandes decisiones de la vida. Porque cuando tenés presente que el tiempo es finito, todo lo que no es verdaderamente importante desaparece. El miedo a la vergüenza. El miedo al fracaso. El miedo a lo que van a pensar. Dijo, tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otros. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu propia voz interior. Eso lo dijo un hombre que sabía que se estaba muriendo. Y lo dijo sin dramatismo. Con la claridad de alguien que ya resolvió las preguntas fundamentales. Jobs murió en octubre de 2011. Tenía 56 años. Dejó un mundo diferente al que encontró. 4 industrias transformadas. Una empresa que sigue siendo la más valiosa de la historia. Y una forma de pensar sobre la intersección entre tecnología y humanidad que sigue influyendo en todo lo que se diseña y se construye. ¿Qué se lleva el 1% de la historia de Steve Jobs? No la arrogancia. No el estilo de gestión que muchos de sus colaboradores describían como brutal. Esas no son las partes que vale la pena imitar. Lo que vale la pena imitar es la filosofía de fondo. Primero, los estándares. Jobs nunca aceptó suficientemente bueno cuando podía ser extraordinario. Y esa negativa a conformarse fue la fuente de todo lo que construyó. La pregunta que vale hacerse es, ¿en qué área de tu vida estás aceptando suficientemente bueno cuando podrías ir por extraordinario? Segundo, la visión a largo plazo. Jobs pensaba en décadas cuando todos los demás pensaban en trimestres. Sostuvo Pixar durante casi 10 años con pérdidas porque creía en lo que podía llegar a ser. ¿En qué estás dispuesto a invertir sin retorno inmediato porque crees genuinamente en lo que puede llegar a ser? Tercero, la intersección. Jobs siempre operó en el cruce entre tecnología y humanidades, entre ingeniería y arte, entre funcionalidad y belleza. Los mejores resultados casi siempre aparecen en las intersecciones, no en los centros de las disciplinas. ¿Qué dos mundos podés conectar que la mayoría ve como separados? Cuarto, el foco. Cuando volvió a Apple recortó decenas de productos a 4. La claridad viene de la eliminación. ¿Qué estás haciendo que podrías eliminar para hacer mejor lo que realmente importa? El 99% acepta el mundo como es. El 1%, como dijo Jobs, trata de cambiarlo. Y lo más extraño es que generalmente lo logra. Nos vemos mañana.